Bueno, buenas, mi nombre es Mauricio Ramírez y voy a hablar brevemente de lo que es una auditoría informática en general. Bien, para introducir, todos sabemos que hoy en día la información se ha convertido en un activo muy importante de las grandes empresas. De ahí que éstas tengan que gastar bastantes recursos en darle seguimiento en cuanto a su calidad, ya que como todos sabemos, muchos de los procesos empresariales dependen de la informática envuelta en esos procesos de la información. Sí. Ahora, una auditoría. Se dice que una auditoría es una evaluación de los sistemas de información para que estos se ajusten de la mejor manera a los intereses de la empresa en donde se desempeñan, y además debe ayudar a los procesos de la misma para que mejoren de una u otra manera a todo el sistema. Además, estos tienen que estar acordes a los alcances y metas del negocio. Básicamente los objetivos. En resumen, es un examen que se le hace a los sistemas con un carácter objetivo, crítico, sistemático y selectivo. Y esto es para evaluar la eficacia y eficiencia del uso adecuado de los recursos informáticos, para ver además si estos de veras están cumpliendo con los objetivos y metas del negocio. Ahora bien, los objetivos de la auditoría. El primero es que no solamente debe comprender la evaluación de los sistemas computacionales físicos, sino que tiene que comprender todos los sistemas de información que se encuentran trabajando en ella. O sea, el software que realiza alguna tarea específica. En estos casos se debe de evaluar todo, desde sus entradas, procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtención de información. Además, otro objetivo es que debe proporcionar los controles necesarios para que dichos sistemas sean lo más confiables que posible y que tengan un buen nivel de seguridad. Además, estos controles no solo se encargan de evaluar los sistemas de información, sino también la información en general, organización de los centros de información, hardware y software que se desempeñan en estos centros. Ahora, resumiendo, los objetivos de las auditorías informáticas se centran en el logro de un buen análisis de la eficacia de los sistemas informáticos de la empresa, la verificación del cumplimiento de las normativas en este ámbito y la revisión de la eficaz gestión de los recursos informáticos. Ahora, para ver si esos objetivos se están cumpliendo, debemos realizar algunas pruebas. Entre esas están lo que son las pruebas sustantivas, que lo que hace es verificar el grado de confiabilidad del sistema de información del organismo. Básicamente se suelen obtener mediante observación, cálculos, muestreos, entrevistas, técnicas de examen analítico, revisiones y conciliaciones. Estas pruebas sustantivas verifican asimismo la exactitud, integridad y validez de la información. El otro tipo de pruebas que hay es las pruebas de cumplimiento, que lo que hacen es verificar el grado de cumplimiento de lo revelado mediante el análisis de la muestra. Proporciona evidencias de que los controles claves existen y que son aplicables efectiva y uniformemente. Ahora bien, los alcances de una auditoría. Como todos saben, una auditoría no se aplica sobre todo, no siempre se aplica a todo el departamento de informática o a todos los sistemas de información, porque una empresa puede ser muy grande y puede ser muy costoso, y tal vez el módulo que se quiere auditar no tiene que ver con el resto. Entonces, generalmente se aplican las pruebas de control a distintas partes del mundo informático inmerso en la organización, por lo cual es de suma importancia establecer alcances que nos ayuden a definir con precisión el entorno y los límites en que va a desarrollarse la auditoría informática y se complementa con los objetivos de esto. El alcance ha de figurar expresamente en el informe final, de modo que quede perfectamente determinado no solamente hasta qué punto se ha llegado, sino cuáles materias fronterizas han sido omitidas. O sea, básicamente, qué puntos se omiten o son supuestos. Algún ejemplo de alcances de auditoría informática puede ser que, por ejemplo, se sometan los registros grabados a un control de integridad exhaustivo. O también que usted puede poner como objetivo, se comprobará que los controles de validación de errores son adecuados y suficientes.
Debemos recordar que los alcances de la auditoría comprometen por completo a que la misma sea exitosa o no. Por eso, antes de realizarla, se deben de determinar puntualmente estos alcances. Ahora, hay varios tipos de auditoría. Está la auditoría de la gestión, que es lo que tiene que ver con la contratación de bienes y servicios, documentación de los programas y demás cosas de gestión nada más. Ahora está la auditoría legal del reglamento de protección de datos, que lo que hace es verificar el cumplimiento legal de las medidas de seguridad exigidas por el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La auditoría de los datos, que como su nombre indica, lo que se enfoca es a la clasificación de los datos, el estudio de las aplicaciones y análisis de los flujogramas. Ahora, las auditorías de las bases de datos lo que hace es verificar los controles de acceso, de actualización, de integridad y calidad de los datos. Ahora, las auditorías de la seguridad se refieren también a los datos e información, pero lo que hacen es verificar su disponibilidad, integridad, confidencialidad y autenticación. Además está la auditoría de la seguridad física, que se refiere básicamente a la ubicación geográfica de la organización, evitando ubicaciones de riesgo y en algunos casos no revelando la situación física de esto. También está referida a las protecciones externas, arcos de seguridad, ya sea circuitos de televisión cerrados, vigilantes, etc. y protecciones del entorno. Ahora, la auditoría de la seguridad lógica lo que hace es comprender los métodos de autenticación de los sistemas de información. La auditoría de las comunicaciones lo que se refiere es a la auditoría de los procesos de autenticación de los sistemas de comunicación. Y por último, lo que es la auditoría de seguridad en producción, que lo que hace es frente a errores, accidentes y fraudes. Ahora bien, después de un proceso de auditorías, cada uno de estos puntos debe de ser óptimo según los intereses de la empresa en general. No puede quedar sin ningún cambio los sistemas que no cumplen a cabalidad con todos estos puntos, por lo que si no cumplen, deben de pasar por un proceso de mejora para corregir los problemas que se hayan captado. Podemos ver que uno de los puntos que se tocan es el del confort del usuario. Esto porque el efectivo uso de los sistemas de información tiene mucho que ver con la manipulación por parte del usuario. Esto porque ellos son los responsables de realizar de la forma correcta todos los procesos, ya que el sistema de información no hace todo por sí solo. Tiene que haber una persona que lo manipule, que ingrese de forma correcta todos los datos, que realice a ellos los procesos correctos, entre otros aspectos. También hay que recordar que el buen funcionamiento de los sistemas de información tiene que ver con el hardware y sistemas de comunicación y las redes con que se trabaja. Por lo tanto, las auditorías abarcan también en estos aspectos que son de suma importancia para los procesos de la empresa. Ahora bien, las herramientas para realizar una auditoría informática. Estas son cuestionarios, entrevistas, checklists y trazas y huellas. El cuestionario es un conjunto de reglas a las que el sujeto puede responder oralmente o por escrito. Y las características de esta es que las auditorías informáticas se materializan recabando información y documentación de todo tipo. Los informes finales de los auditores dependen de sus capacidades para analizar las situaciones de debilidad o fortaleza de los diferentes entornos. El trabajo de campo del auditor consiste en lograr toda la información necesaria para la emisión de un juicio global, objetivo, siempre amparado en hechos demostrables llamados también evidencias. Estos cuestionarios no pueden ni deben ser repetidos para instalaciones distintas, sino diferentes y muy específicos para cada situación, y muy cuidadosos en su fondo y en su forma. Ahora, en cuanto a las entrevistas, esta es una de las actividades personales más importantes del auditor. En ellas recoge más información y mejor matizada que la proporcionada por medios propios puramente técnicos o por las respuestas escritas a cuestionarios. El auditor informático experto entrevista al auditado, siguiendo con cuidado un sistema previamente establecido, consistente en que bajo la forma de una conversación correcta y lo menos tensa posible. El auditado contesta sencillamente y con pulcritud a una serie de preguntas variadas y a la vez sencillas.
Sin embargo, esta sencillez es solo aparente. Ahora, el checklist. El auditor profesional y experto es aquel que elabora muchas veces sus cuestionarios en función de los escenarios auditados. Tiene claro lo que necesita saber y por qué. Sus cuestionarios son vitales para el trabajo de análisis, cruzamiento y síntesis posterior, lo cual no quiere decir que haya de someter al auditado a preguntas estereotipadas o que no conducen a nada. Muy por el contrario, el auditor conversará y hará preguntas normales, que en realidad servirán para la cumplimentación sistemática de sus cuestionarios, o de sus checklists básicamente. Ahora, las trazas y huellas. Con frecuencia el auditor informático debe verificar que los programas, tanto de los sistemas como de usuario, realicen exactamente las funciones previstas, y no otros. Para ello se apoyan productos software muy potentes y modulares que, entre otras funciones, rastrean los caminos que siguen los datos a través del programa. Las trazas se utilizan para comprobar la ejecución de las validaciones de datos previstos. Las mencionadas trazas no deben modificar en absoluto el sistema. Ahora bien, el COVID. El COVID es una guía de mejores prácticas presentada como framework dirigida al control y supervisión de la tecnología de la información. Esta guía es mantenida por ISACA y por el IT Governance Institute y tiene una serie de recursos que pueden servir de modelo de referencia para la gestión del TI, incluyendo un resumen ejecutivo, un framework, objetivos de control, mapas de auditoría, herramientas para su implementación y principalmente una guía de técnicas de gestión. En su cuarta edición, COVID tiene 34 procesos que cubren 210 objetivos de control, específicos o detallados, clasificados en 4 dominios, que son: el primero, planificación y organización; el segundo, adquisición e implementación; tercero, entrega y soporte; y cuarto, que tiene que ver con lo que es la supervisión y evaluación. Básicamente, COVID es una herramienta utilizada por los auditores para controlar que los sistemas de información de las empresas realicen de la mejor manera los trabajos para los cuales fueron creados. Ahora bien, en conclusión, como ya lo hemos dicho, todo sistema de información está diseñado para mejorar algún proceso que tenga la empresa donde va a desempeñar, por lo cual se debe de ajustar a los intereses de la empresa de la mejor forma posible. Al tener un control del buen funcionamiento de estos sistemas es un trabajo de suma importancia, realizado generalmente por un auditor informático, el cual con distintas herramientas debe determinar el nivel de desempeño de todos los sistemas, y además de los componentes físicos como hardware y elementos de red. Y en caso de encontrar anomalías o que no se están cumpliendo los objetivos e intereses del negocio, realizar los cambios y proponer las mejoras correspondientes para el caso. Bueno, hasta aquí la explicación de lo que era auditoría en informática en general, y me despido muy respetuosamente. Hasta la próxima.